El día de hoy vamos a continuar nuestra serie Avivamiento, observando Nehemías capítulo 7 y capítulo 8. Así es que abre tu Biblia ahí en esa porción, Nehemías capítulo 7 y capítulo 8. Hasta este momento hemos visto cómo el pueblo se había levantado para reconstruir los muros alrededor de la ciudad, las puertas que estaban completamente destruidas, y llegamos al punto donde ya está reconstruido el lugar, ya los muros están levantados, ya las puertas están enmaderadas con cerrojos y todo. Y a pesar de los intentos de que los enemigos hacían de detener la obra, no lograron detener la obra, y en 52 días terminaron esta obra. Y ahora, teniendo seguridad, teniendo los muros levantados, ahora hay cosas que hacer, y comienza esto a partir del capítulo 7, lo que sigue después de reconstruir los muros. Y creo que muchos de nosotros hemos experimentado algo así. Dios ha tocado nuestra vida, nos ha traído a la vida, pero debemos entender que no termina ahí, ¿sabes? Sino que comienza. El escritor de Hebreos lo dice así: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El escritor de Hebreos no nos invita a los creyentes a una carrera, sino nos dice: ya estás en la carrera, corre con paciencia. O por ejemplo también Pablo nos dice que estamos en una batalla. No que entres a la batalla, sino estamos ya en una batalla desde que comienza nuestra vida en Cristo. Así es que el capítulo 7 y el capítulo 8 nos narra lo que continúa después de que son reconstruidos los muros. Y yo quisiera leer 2 versículos, después de leerlos, orar y pedirle a Dios que nos guíe durante este estudio. Mira lo que dice en Nehemías capítulo 8, versículo 8. Dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Oramos. Señor Jesús, gracias por este tiempo en el que podemos venir a ti, Señor, a escuchar tu palabra, a meditar en ella. Queremos crecer en tu conocimiento, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de tu voluntad, Señor. Y sé que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros en esta noche. Guíanos y dirígenos durante este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira cómo comienza el capítulo 7 de Nehemías. Dice así: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Los primeros 4 versículos de Nehemías 7 nos narran las acciones que tomó Nehemías justo cuando terminó de edificar el muro, y fue establecer porteros y cantores y levitas, una labor espiritual pero también una labor física en el lugar, y establece a una persona como líder. Y me dice en el verso 2 que es su hermano Hanani. ¿Te acuerdas de Hanani? Hanani fue el que le dio el reporte de cómo estaba Jerusalén cuando Nehemías preguntó al principio de este libro. Es el que le dijo que los muros estaban destruidos, que las puertas estaban destruidas, incendiadas, y fue lo que motivó a Nehemías a comenzar a orar y buscar al Señor y pedirle que le diera gracia frente al rey para ir y hacer esta labor. Bueno, ahora lo pone como líder, pero es interesante porque no lo pone simplemente porque es su hermano, sino que dice ahí entre paréntesis la motivación y la razón de por qué pone a Hanani como líder. Dice ahí: porque este era varón de, ¿qué dice? De verdad y temeroso de Dios. ¿Sabes? Nehemías necesitaba un hombre con estas cualidades
para estar al frente, para ser el líder. Necesitaba un hombre de verdad, un hombre temeroso de Dios. Y es interesante porque hemos hablado del temor de Dios, ¿no? Y de cómo hay una gran diferencia entre temer al hombre y temer a Dios. Por ejemplo, 2 versículos alrededor de este tema. Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Proverbios 29, verso 25. Dice de esta manera: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquel que teme al hombre se pone lazo, y una persona que teme al hombre no puede estar en una posición de liderazgo porque todo el tiempo va a estar enlazado con compromisos con otras personas porque teme al hombre. Pero compáralo con Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios 9, verso 10 dice de esta manera: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Alguien que teme a Dios ha comenzado en el camino de la sabiduría, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Así es que Nehemías necesitaba a alguien que temiera a Dios en medio de esta situación de reiniciar ya reconstruidos los muros, ¿no? Y les da instrucciones claras, porque levantaron la fortaleza, levantaron Jerusalén, los muros y las puertas para defenderse del enemigo. Y entonces les dice: bueno, aquí hay ciertas reglas. Hasta que salga el sol, hasta que esté iluminado el horizonte en la ciudad, entonces abrirás las puertas, pero antes no vas a abrir las puertas. Y esto me habla mucho acerca de nuestra condición espiritual. Cuando venimos a Cristo y Cristo comienza a hacer una obra, necesitamos tomar nuestras decisiones temiendo a Dios y no temiendo al hombre, pero sabiendo que en cualquier momento puede haber un ataque, Lo decíamos hace unos momentos en Efesios, en el capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12, Pablo dice estas palabras: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo habla de una lucha espiritual, de una batalla espiritual que se libra todo el tiempo. No es que haya llegado a Cristo yo y entonces soy libre de cualquier batalla. No, al contrario. Cuando caminas hacia el lado de la corriente del mundo, nunca vas a encontrar oposición. Pero en el momento en que te detienes y decides temer a Dios en vez de temer al hombre, habrá oposición, ¿no? Algunos de nosotros nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? O sea, pues es que antes de Cristo tenía menos problemas que ahora que soy cristiano, ¿no? Pero no, realmente tu mente te engaña. Tenías muchos problemas antes también, ¿no? Pero realmente es porque ahora tenemos un enemigo que antes, ¿no?, era nuestro amigo, pero ahora es nuestro enemigo. Y ese enemigo está todo el tiempo librando una batalla. No solamente, como dice ahí, Satanás y toda esta gama de personas debajo de él, potestades, principados, huestes espirituales de maldad, sino también el mundo y mi carne batallan contra mi espíritu. Y necesito guardarme. ¿Y qué debo de hacer? Vivir de día, dice Pablo. No vivamos de noche, no hagamos lo que hacíamos antes, sino vivamos de día y estemos vigilantes. Ahora me llama mucho la atención una parte del versículo 3 al final. Dice: y cada uno delante de su casa. ¿Sabes? Lo que hizo fue buscar guardas de los que ya vivían dentro de Jerusalén y los puso a servir como guardas, cada cual en su turno delante de sus casas. Claro, porque ahí están sus familias. Y sabes, Nehemías sabe que cuando se trata de proteger a tu propia gente, a tu propia familia, lo vas a hacer fielmente. Y así lo está haciendo Nehemías, poniendo guardas de los mismos moradores de Jerusalén enfrente de su casa.
Y nos da la razón: la ciudad era espaciosa y había poco pueblo dentro de ella. Y entonces dice en el verso 5: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes. Encontré en él escrito así. Y del versículo 6 hasta el versículo 73 es literalmente una copia de Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 2 es una lista, ¿no?, de la gente, las familias que salieron de Babilonia para ir a Jerusalén. Y esta lista, ¿no?, dijimos en Esdras capítulo 2 que era solamente alrededor del 2% de la población judía que vivía en Babilonia. Son los valientes que salieron de allá. Y decíamos cuando vimos Esdras 2 que qué increíble que tu nombre aparezca en la Biblia, ¿no? Y qué impresionante. Ahí están esas personas y tomaron una decisión, y son las personas que Dios despertó para reconstruir el templo y regresar a la adoración. Y no solamente, para nuestra sorpresa, aparece una sola vez su nombre, sino aparece 2 veces su nombre en la Biblia, ¿no? Y dices, híjole, cómo me gustaría que mi nombre estuviera en la Biblia, ¿no? Entonces, tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, ¿no? Pero en Romanos saludan a un hermano que se llama hermano Cuarto, ¿no? Y yo, yeah. Pero con letra, no con número romano, ¿no? Pero no hace referencia a mí, evidentemente. Pero sí sé un libro donde está mi nombre y el nombre de todo aquel creyente que ha depositado su fe en Cristo. Y la Biblia lo denomina el libro de la vida. El libro de la vida, donde están inscritos todos aquellos que han creído y que han depositado su fe en Jesucristo. Y un día ese libro se abrirá y ahí estará tu nombre. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. No solamente esta es la única referencia en Apocalipsis sobre este libro. En el capítulo 21, verso 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquellos que fueron comprados con la sangre de Cristo y aquellos que aceptaron el sacrificio en su lugar que Cristo hizo por nosotros, su sangre derramada, sangre como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿No es increíble? Ahí está nuestro nombre, de aquellos que hemos creído en el Señor. Es el mismo libro por el cual Jesús, cuando vienen los discípulos hablando de cómo los demonios se sujetaban a ellos, y él dice: sabes que no te goces de que tu nombre está, de que los demonios te obedecen. Gózate de que tu nombre está escrito en el cielo. Es este mismo libro al que Jesús hace referencia. Entonces, aquí están. ¿Me dan celos? Pues sí, me dan celos de que 2 veces aparezca en la Biblia el nombre de una persona aquí, ¿no? Pero la verdad, que qué increíble que mi nombre y tu libro están escritos en el libro de la vida. Bueno, vayamos al capítulo 8. ¿Viste qué fácil nos saltamos un chorro de versículos? Eso no sucede muy seguido, ¿verdad? Versículo 1 del capítulo 8, del versículo 1 al versículo 4 dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. 13 hombres alrededor de Esdras. Y ahora aparece otro libro, ¿sabes? El del capítulo 7 era el libro de las genealogías. Lo que pretendía era ver y empadronar a cada persona con la descendencia de la que había venido hacia Jerusalén en aquella ocasión. Pero ahora
es el libro de la ley el que es traído, ¿no? Y estamos a punto de ver, o estamos viendo, literalmente una conferencia bíblica, ¿no? Prácticamente, a la cual el pueblo es convocado. Y es convocado en un lugar que se llama la puerta de las aguas, o delante de la puerta de las aguas. Y esto es muy interesante porque no es casualidad que hayan escogido este lugar. Y no es casualidad en la Biblia que sea la puerta de las aguas. ¿Por qué? Porque el agua tiene un simbolismo dentro de la Biblia. En Efesios capítulo 5, versículo 26, por ejemplo. Efesios capítulo 5, versículo 26 dice así: para santificarla, y está hablando de Cristo a su iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando el agua se le relaciona con lavamiento, habla de la palabra, es un símbolo de la palabra, la manera en que Dios nos limpia. En Juan capítulo 17 habla de ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Y sí, también el agua, pero de una manera bebible, tiene un simbolismo en la escritura. Por ejemplo, Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Es Jesús hablando y diciendo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dice, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún, dice, glorificado. Cuando el agua de una manera bebible se pone en la palabra de Dios, tiene el símbolo del Espíritu Santo. Así es que lo que está sucediendo aquí es la conjunción de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en el pueblo. Qué interesante, muy interesante. Y el que es llamado para traer la palabra es Esdras. Y lo conocimos, ya vimos el libro de Esdras, pero simplemente leyendo un versículo acerca de Esdras y la persona de Esdras. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras había separado su vida para hacer esto. Había preparado su corazón para meditar en la ley y para ponerla por obra y entonces enseñarla. No estamos hablando de alguien, digámoslo así, improvisado. Es el sacerdote Esdras el que trae la ley de Moisés, la ley que el mismo Dios había dado a Israel. Y evidentemente está hablando del Pentateuco, de los primeros 5 libros. Y dice que comenzó a leer desde que amaneció hasta el mediodía. O sea, alrededor de 6 horas leyendo la escritura. Muchos se preguntan: ¿y qué leyó? ¿A poco leyó desde Génesis? ¿No? ¿Desde dónde leyó? Algunos creen que se dedicó a leer Deuteronomio, que era la parte de la ley, la segunda vez que se repetía la ley para el pueblo que nació en el desierto. Y podría ser un muy buen resumen de la ley en Deuteronomio. Quizás comenzó a leer ahí. Lo que sí sé es que leyó la Biblia. Lo que hizo fue leer la Biblia. Y están ahí hombres y mujeres que podían entender, dice ahí, todos los que podían entender, y estaban en esa plaza, dice, como un solo hombre. Y creo definitivamente que no hay forma de juntar hombres y mujeres en un lugar y que estén ahí como un solo hombre, con un solo propósito, si no es el Espíritu Santo el que los lleva a este lugar. Creo que estamos a punto de ver un avivamiento. No es que no hemos visto un avivamiento antes, no, pero lo hemos visto en la época de Esdras, en la época de Nehemías, levantándose el pueblo a reconstruir, sino que ahora es un avivamiento que va a motivar al pueblo al arrepentimiento, a ponerse a cuentas, un verdadero avivamiento. Y está involucrado el Espíritu Santo uniéndolos todos como un solo hombre en este lugar y la palabra de Dios. Y creo que a través de la historia, aquellos que han documentado los avivamientos
siempre ven como un común denominador del avivamiento la obra del Espíritu Santo y la obra de la palabra de Dios de esta manera, como Esdras lo hizo en este momento. ¿Sabes? Varias veces se repite en este capítulo la palabra entender. Entender. Habla de leer la palabra a aquellos que podían entender, ¿no? Habla de estos hombres, ¿no? De los que podían entender, ¿no? Y Dios está interesado en que puedas entender la palabra de Dios. Me queda claro, ¿no es así? ¿No? Muchas veces vemos la Biblia como un libro inentendible, ¿no? Precisamente al revés, un libro que no puedes entender, ¿no? Y te topas gente que dice: he tenido una Biblia toda mi vida, pero no he entendido nunca nada de lo que dice la Biblia, ¿no? Y dices: pues esa es mi historia también, ¿no? Esa es mi historia también. Desde niño tenía una Biblia y nunca entendí lo que decía ahí, ¿no? Pero ahora lo puedo entender, ¿no? Y claro, la Biblia habla de algo que sucede que hace que una persona pueda entender las cosas espirituales. Y habla de un nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo en una persona que ha decidido creer en Jesús como su Señor y su Salvador. Jesús lo dijo así, ¿sabes? Es como el viento, que no ves de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo lo mueve y lo hace nacer de nuevo. Y un nuevo nacimiento provoca que pueda entender la palabra de Dios. Es así de claro. El hombre natural, dice en 1 Corintios capítulo 2, al final del capítulo, dice: el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente, las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Dice: en cambio el espiritual lo juzga todo y él no es juzgado por nadie. Y eso quiere decir que lo juzga todo, quiere decir que lo entiende, lo discierne. Y él no es discernido por nadie, nadie lo entiende. ¿Cómo puede hacer lo que hace y vivir lo que vive y cambiar como cambió? Es la obra del Espíritu Santo. Pero eso es lo que incluso Jesús habla cuando habla de la parábola del sembrador. ¿Recuerdas? La parábola del sembrador, donde él habla de diferentes tipos de suelo y una semilla cayendo en ese tipo de suelo. Y cuando lo explica a sus discípulos, dice que cada tipo de suelo representa el corazón de una persona. Y cuando encuentra una tierra fértil que dé fruto, dice: esta es la persona que escucha y entiende la palabra de Dios. La obra del Espíritu Santo en el corazón de esa persona lo lleva a entender y a Jesucristo ser revelado a través de su palabra a la vida. Y ahí está Esdras, ¿no? Que había eso, procurado en su corazón, ¿no? Inquirir la palabra para cumplirla y para enseñarla. Y ahora está ahí en un púlpito de madera, ¿no? Para que lo escuchen más personas, y con 13 personas a su alrededor, que ahorita veremos qué es lo que van a hacer ellos. Mira lo que dice en el versículo 5 y versículo 6. Dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo en este púlpito de madera. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, dice, atento. ¿Sabes? Esta es otra obra del Espíritu Santo. Esta es otra obra del Espíritu Santo. El poder estar atento a lo que Dios va a decir es el Espíritu Santo, definitivamente. Y lo que me llama la atención es que ahora vamos a ver a Esdras en esta función de maestro. Lo primero que hizo fue traer el libro, ¿no? Pero no se quedó con traer el libro. No era un libro como este, obviamente, ¿no? Era una especie de pergamino, ¿no? Sino que no nada más lo trajo, lo abrió. Y digo, a lo mejor suena como, pues es bastante lógico. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que lo subió y lo abrió? Es bastante lógico que alguien suba con la Biblia y abra la Biblia. Pero te digo una cosa, no es muy común. En verdad, muchas iglesias cristianas el día de hoy, el pastor sube con una Biblia pero nunca la abre, ¿no? Y Esdras, como un fiel maestro de la palabra de Dios, no solamente subió el libro, sino lo abrió. Y cuando lo abrió, el pueblo estaba atento a lo que iba a decir. Mira lo que dice el verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, dice. Y todo el pueblo respondió, ¿qué dicen? Amén, amén. Alzando sus manos, dice, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra.
Esto quiere decir que en el momento en el que a Esdras bendijo a Dios, qué interesante, bendijo a Dios. Cuando lo bendijo a Dios, todos estuvieron de acuerdo. Amén, amén. Y lo siguiente fue que alzaron sus manos, un símbolo de oración o de adoración. Pero luego dice, se inclinaron a tierra y adoraron a Dios, ¿no? Entonces esto lo que significa es que las personas pusieron su frente en el piso, o sea, literal, o sea, estaban de pie, ¿no? Esdras bendice a Dios, ellos amén, amén, levantan las manos y luego se postran hasta el piso con su frente en la tierra. ¿A quién están adorando? ¿A quién? A Dios. ¿Lo ves? No hay ninguna duda de que están adorando ¿a quién? A Dios. No están adorando al libro. ¿Te das cuenta? Están adorando a aquel que escribió el libro, al autor del libro. Y eso es interesante, porque de repente, ¿no?, está este otro lado, ¿no?, donde a las iglesias que nos encanta la Biblia, ¿no?, y que abrimos la Biblia, de repente dicen, no, ya son bibliólatras, ¿no?, ya adoran la Biblia. Pero no, la Biblia nunca te va a ayudar a llevar a adorar la Biblia. La Biblia siempre te va a llevar a adorar ¿a quién? Al autor de la Biblia, al autor de la Biblia. Y eso es lo que está haciendo Esdras. Está llevando al pueblo a adorar a Dios, al autor de este libro. Y entonces dice en el verso 7: y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Joseb, Anán, Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Estos hombres estaban ahí para hacer entender al pueblo la ley, que es lo que ahorita vamos a ver qué es lo que hacía primero Esdras. Pero ellos estaban ahí, digámoslo así, para resolver dudas, ¿no? ¿Qué quiso decir con eso? Quiso decir esto y esto y esto, ¿no? Entonces ahí están estos levitas que habían sido llamados por Dios para enseñar al pueblo la palabra, y ahí están cumpliendo con su función, viendo que el pueblo estaba atento en el lugar, ¿no? Ahora, checa esto: 6 horas, alrededor de 6 horas dijimos, ¿verdad? Desde que amaneció hasta el mediodía. Interesante, no estaban como nosotros estamos, donde yo estoy de pie y ustedes están sentados, sino era al revés. La gente estaba de pie y la persona que enseñaba generalmente enseñaba sentado. Qué interesante, ¿no? Muy interesante, porque algunos de nosotros incluso sentados ya 1 hora ya estamos así de, híjole, mano, ¿cuándo va a haber un break, no? Algunos comentaristas dicen, estoy seguro que Esdras daba espacios de break en medio de la enseñanza. Por eso decía al principio, es muy probable que esto haya sido una conferencia bíblica, ¿no? Y que en esos breaks era donde estos hombres hacían entender al pueblo acerca de lo que estaba enseñando Esdras. Pero mira la función de Esdras. No solamente trajo el libro, sino que también, ¿qué hizo? Abrió el libro, y mira lo que dice el verso 8: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen, ¿qué cosa? La lectura, ¿no? Entonces leían la palabra, pero la leían, dice aquí, claramente. Y entonces, después de leerla claramente, le ponían el sentido, lo explicaban, de tal manera que la gente no se fuera así de sino que se fueran entendiendo lo que habían escuchado. Qué interesante método, ¿verdad? Leer claramente y luego poner el sentido, de modo, con el fin de que entiendan lo que está escrito, ¿no? Y creo que esto es un buen maestro de la Biblia. Un buen maestro de la Biblia lee claramente, le pone el sentido, y lo que está buscando es que la gente entienda lo que están leyendo. Este es un buen maestro de la Biblia, ¿no? Ahora, muchas veces qué importante o qué esencial es leer claramente, ¿no? En ocasiones, al tener grupos en casa, ¿no?, se nos da la costumbre de querer involucrar a todos, y tú lees un versículo y luego tú el que sigue, 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 y nadie entendió nada, ¿no?
Porque uno leía rápido, otro leía lento, otro se pasó y le tuvieron que decir, no, 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 hasta ahí, ¿no? Y entonces el otro comenzó, pero el otro dice, ¿qué tenía que leer, no? Pero aquí Esdras es el encargado de leer claramente lo que está escrito y luego poner el sentido. ¿Por qué poner el sentido? Bueno, simplemente es esto. El libro de la ley de Dios para este momento está con ellos desde hace alrededor de 1000 años. O sea, Dios le dictó a Moisés la ley y Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la ley, ¿no? Pero han pasado 1000 años para el momento en que Nehemías está leyéndolo, ¿no? Y todos sabemos, simplemente con esto, el español que se hablaba hace 1000 años, estoy seguro que si tuviéramos una máquina del tiempo, ¿no?, y regresáramos a esa época, no entenderíamos nada. Es español, sí es español, pero ha cambiado poco a poco, ¿no? Ahora, es muy seguro que el hebreo hubiera cambiado durante 1000 años, la manera de hablar, las palabras, las formas, muchas cosas, ¿no? Ahora, nosotros en nuestro tiempo es la tarea de un buen maestro de la palabra poner el sentido de lo que está escrito. Simplemente ¿por qué? Pues porque esta es una versión en español y la Biblia no fue escrita en español. Fue escrita en hebreo el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento. Y entonces hay una barrera lingüística, pero no nada más eso, hay una barrera cultural que también un buen maestro de la palabra tiene que estudiar y derribar esa barrera para pasar de esta cultura que no es la nuestra a nuestra cultura, el mensaje de la Biblia. Entonces hay una barrera lingüística, hay una barrera cultural, incluso hay una barrera geográfica. Nos habla de lugares que muchos de nosotros nunca hemos visitado ni conocemos, ¿no? Entonces hay diferentes barreras que el buen maestro de la palabra tiene que derribar para entonces poner el sentido a la escritura. Y el fin del buen maestro de la palabra es que puedan entender ¿qué cosa? La lectura, ¿no? La lectura, qué importante. Esdras nos está poniendo un ejemplo, ¿no? Personas que podían entender. Algunas veces nos han preguntado en Semilla de por qué los niños están en otro lugar en vez de estar con sus familias dentro del auditorio, ¿no? Y para mí esta es una de esas razones, ¿no? Un niño de 3 años, de 5 años, incluso de 10 años, de 12 años, mi hija de 12 años, le costaría mucho trabajo entender cómo estoy yo exponiendo la palabra de Dios. Y entonces los reunimos en grupos donde el maestro está encargado de hacer entender para su edad la lectura, ponerle el sentido de modo que puedan, ¿qué cosa? Entender la lectura. Esa es la razón. Y aquí está Esdras utilizando un método de tal manera que puedan entender la lectura y ser edificados. Mira la respuesta, la reacción del pueblo. Mira lo que dice el verso 9. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo, ¿qué hacía? Lloraba oyendo las palabras de la ley, ¿no? Justo, qué increíble es Dios, ¿va? Justo el domingo pasado hablamos de qué cosa, de cómo hacer tu devocional, de cómo leer la palabra, y hablábamos de 4 cosas que la palabra de Dios hace, que cualquier pasaje de la escritura pretende hacer: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Sabes lo que estaba sucediendo en ese momento? La palabra de Dios estaba atravesando el corazón de las personas y les estaba redarguyendo y les estaba corrigiendo. Y al darse cuenta de su error y al Dios llevarlos al camino correcto, lo que provoca en ellos es una tristeza y un llanto que proviene de Dios. Así que aquí está actuando la palabra, pero también está actuando el Espíritu Santo. Mira lo que dice en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 9 al 10. Dice ahí: ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Te das cuenta? La tristeza de la cual Pablo habla es una tristeza para arrepentimiento. Dice: porque habéis sido contristados según Dios,
para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Verso 10 del capítulo 7 de 2 de Corintios dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, no hay que arrepentirse de sentir esa tristeza que te lleva al arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Dice: qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo dice: hay una tristeza que produce Dios y que lleva al arrepentimiento. Y aquí está el pueblo llorando, oyendo las palabras de la ley, ¿no? ¿Alguna vez has llorado leyendo la palabra? ¿Alguna vez has llorado cuando alguien está poniéndole el sentido a la escritura y de repente dices: wow, y no puede ser que me ame a pesar de lo que soy? Una tristeza que te lleva al arrepentimiento y que dices: no puede ser que haya ofendido a Dios de esta manera. Romanos capítulo 3 versículo 20 me da una razón de por qué hay esta tristeza. En Romanos capítulo 3 en el versículo 20 dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué cosa? Del pecado. El pueblo se está dando cuenta del pecado que ha cometido y su corazón ha sido atravesado y está lleno de tristeza, ¿no? Pero entonces Esdras y Nehemías y los levitas empiezan a decirles: hey, pero Dios, día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan, ¿no? Qué increíble, ¿no? O sea, ahora ellos están animando al pueblo y diciendo: hey, mira lo que les dice en el verso 10: id, comed grosura, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y eso es lo que dice la palabra, ¿no? Él cambia, ¿no?, la tristeza en gozo. Y eso es lo que provoca la palabra de Dios. En el Salmo 19 me dice que alegra el corazón. Alegra el corazón. Porque después de haber escuchado, ¿no?, de nuestro pecado, escuchamos de nuestro Salvador. Después de haber escuchado de cómo ofendimos a Dios, escuchamos acerca del Hijo de Dios que vino a esta tierra a tomar nuestro lugar para pagar el precio de nuestros pecados. Después de escuchar que todos nos hemos descarriado como ovejas, escuchamos cómo Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Es una tristeza que te lleva al arrepentimiento, pero te encuentras con el Señor, porque la ley está diseñada para eso, para darte el conocimiento de pecado, pero para tomarte de la mano y llevarte a aquel que pagó nuestros pecados, a Jesucristo. La Biblia dice que es nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Mira lo que dice el verso 11 y 12. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El Salmo 119 en el versículo 111 dice: porque son el gozo de mi corazón. ¿Qué cosa? Tus testimonios para siempre son el gozo de mi corazón. Y ahora vemos al pueblo así, gozar de grande alegría. Hay comunión, se reunieron como un solo hombre y ahora están compartiendo entre ellos. Hay coinonía, como dice la palabra, hay comunión, hay compañerismo, hay amor entre ellos. Y se obsequian porciones y gozan de gran alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¡Qué maravilla! ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Entregar lo más valioso a este pueblo. Entonces, te das cuenta, no se reunieron para comer y después enseñarles. No, les enseñó porque la palabra de Dios es más que el alimento. O sea, no vino Nehemías, ¿no?, y diciendo: hey, he ahorrado todo este dinero, tengan dinero, ¿no? Porque sabe que el dinero, que la palabra de Dios es más que el oro. Dice: deseable es más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce es más que la miel, que la que destila del panal. Salmo 19. Esa es la palabra de Dios. Nehemías les había entregado lo más valioso y lo que podía provocar en ellos el decir: sabes, tu palabra es más que el oro.
Tu palabra es más que la plata. Tu palabra es más que cualquier alimento. Ha sido mi alimento. Y entonces van llenos de gozo a compartir con el pueblo y a gozarse por lo que Dios había hecho. Verso 13 continúa diciendo así: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Entonces el pueblo entero estaba un día escuchando la palabra, y después llamaron a los jefes, por así decirlo, de las familias, a las cabezas de las familias. Y sí, aquellos que están frente a otras personas necesitan un encuentro más cercano con la palabra de Dios, y ellos son convocados, y Esdras les leía y les hacía entender la palabra. Y mira lo que encontraron: hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades, por Jerusalén, diciendo: salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Sabes, fueron a la palabra y encontraron que precisamente en esas fechas se celebraba esta fiesta de los tabernáculos, fiesta que les recordaba cómo habían pasado por el desierto y cómo Dios les había provisto durante toda esta etapa del desierto. Y se dan cuenta que eso es lo que tenían que hacer, ¿no? En el verso 16 dice: salió pues el pueblo, trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Entonces salieron en sus propias casas y en las plazas a habitar en tabernáculos, a dormir en tabernáculos, en tiendas de campaña. Y dice: toda la congregación que volvió de la cautividad, ¿cuánta? Toda la congregación, dice, hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según dice el rito. Qué impresionante. O sea, lo que fue una mini conferencia bíblica desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, se extendió a toda una semana, ¿no? Donde la gente ya no volvía a sus casas, sino se quedaba en tiendas de campaña, recordando lo que Dios había hecho, obedeciendo a Dios en esta fiesta solemne. Y entonces cada día Esdras salía de nuevo y leía la palabra. ¿Sabes? Esto es avivamiento. Esto es avivamiento. El Espíritu Santo actuando, la palabra de Dios explicada claramente, de manera que se pueda entender, y el pueblo respondiendo en arrepentimiento, en gozo y en obediencia a Dios. ¿No te gustaría ver esto? No, me encantaría ver esto. Me encantaría ver esto. Gente atenta a escuchar la palabra de Dios, gente que se la pasa horas escuchando la palabra de Dios, pero no solamente se escucha para llenarse de información, sino que produce en ellos el arrepentimiento, y lloran porque han ofendido a Dios, lloran de gozo porque Cristo los ha salvado, y obedecen la palabra de Dios, leen la palabra y dicen: eso es lo que tenemos que hacer, y lo hacen, ¿no? Y continúan escuchando la palabra de Dios porque saben que eso es lo que necesitan escuchar. ¿Sabes? Se necesita de esto, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de buenos maestros que prediquen la palabra, y Dios puede hacer la obra como Él quiere. ¿No es increíble? ¿No es increíble? Ok, el libro de la vida. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? A lo mejor tu nombre, mi nombre sí, pero tu nombre, no es cierto. Tu nombre no está escrito en la Biblia, ¿no? Pero está inscrito en el libro de la vida. Gózate, porque Dios te ha dado entrada a la eternidad. Pero, ¿por qué no oramos? Porque entonces el libro de Dios, la palabra de Dios, pueda tener efecto en nuestra sociedad, pueda tener efecto en las personas que están a nuestro alrededor, que su espíritu pueda traer a las personas a escuchar su palabra
y germinar esa palabra en sus corazones, trayendo convicción de pecado, trayendo arrepentimiento, trayendo gozo, trayendo obediencia, trayendo comunión entre nosotros, haciendo la obra entre nosotros, y podamos ver la obra de Dios haciéndose en esta ciudad. Yo creo que lo que Dios hizo ahí lo puede hacer aquí. Yo creo que lo que Dios pudo hacer en ese momento lo puede hacer en este momento. Dios lo puede hacer. Y necesitamos orar. Estemos dispuestos a llevar a cabo su palabra, ser fieles enseñando la palabra, de tal manera que Dios pueda hacer un avivamiento, como lo ha hecho en muchas épocas de la historia, y que nunca ha sucedido en México, pero que muchos de nosotros oramos que suceda en nuestro tiempo y que nuestros ojos puedan ver un México distinto.